Hola, veo que ya se están incorporando. Ahí los estoy saludando. Hola, hola. Vamos a esperar unos minutitos que se incorporen más. Y también vamos a esperar a Marilu. Hola, Arturo. Hola, Gabriela. Hola, hola. Qué rico que se estén uniendo a esta iniciativa. Les comento que, entre paréntesis, vamos a tener esta fecha y otras, obviamente, sobre las lunaciones de cada mes. Así que vamos a estar atentos cada luna nueva para avisarles y contarles qué significará y qué nos deparará esas fechas eh, en lo que viene. Así que atentos y atentas, ¿ya? Bueno, súper. De fondo de pantalla tengo la carta de la lunación actual y algunas fechas que son interesantes de este momento, para que las vayan teniendo en cuenta. Hola, Verónica. Hola, hola. En unos minutitos comenzamos, ¿eh? Estoy sí, haciendo las pruebas correspondientes y compartiendo algunas ideas. Vamos a hacer, como les decía, todas las lunaciones, todas las lunas nuevas, en realidad, todas las lunas nuevas de cada mes. Así que cada mes vamos a tener un viaje por cada uno de los arquetipos de la astrología. En este caso, hoy día nos toca Acuario. Ya vamos a hablar de ello. Así que, bueno, igual este video va a quedar grabado para quienes no pudieron estar presentes, pero que quisieron estar. Yo sé que no todos tienen Instagram, bueno, pero vamos a grabarlo y lo vamos a difundir oportunamente. ¿Ya? Bien, ya vamos a empezar. Ya le envié la invitación a Marilu. Estoy esperando que se conecte. Y ya vamos a comenzar. Voy a invitarla nuevamente. Puede ser que... Ahí. Hola, Nicole. Qué gusto. Qué rico que están todos aquí presentes. Todas y todos. A ver aquí. Eh, Quedan 2 minutos para las 8 y ya ahí veo que Marilu se está incorporando. Perfecto. Vamos a compartir pantalla.
luego vamos a volver sobre esto porque quiero indicarles algunos temas respecto de las fechas. Ahí, sí, más grande mucho. Ahí sí. Bueno, acá ya estamos por comenzar. Quedan breves segundos para comenzar. Bien, les contaba que hay algunos momentos especiales. Hola Carla, que vamos a tomar en cuenta en esta lunación, particularmente la, las fechas que ustedes acaban de ver en la pantalla. Vamos a considerar que, digamos, hay ciertas situaciones que obviamente tienen que ver con fechas, otras que tienen que ver naturalmente con arquetipos de estos momentos. Así que vamos a considerar aquello. Bien. ¿No? Ah, ay, 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 sí. Ay, qué raro, yo decía, Ahí sí. hola, ¿qué tal? Yo decía, qué raro que se ve como Hola, oscuro. Marilu. Ya, eso era. Hola, ¿qué tal? Ay, sí. Hola, Bueno, muy bien, ¿y tú? ahí sí. Hola, Marilu. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Feliz nuevamente en este espacio pequeñito, pero significativo de encuentro. Les contaba recién, antes de comenzar, que vamos a estar revisando, ojalá, todas las lunas nuevas de este año, en particular, digamos, cada signo. Y por lo tanto vamos a ir revisando cada arquetipo, fechas, en fin, distintas situaciones y atendiendo las consultas que vayan surgiendo. La idea es gestar un espacio de difusión de la astrología, también de interpretación y de una visión desde la psicología, que es la tuya, Marilu, y en ese sentido también ir ayudando y dando recomendaciones, no solamente desde el punto de vista astrológico, sino también de crecimiento, ¿no? Bueno, lo que veía yo recién es que la astrología tiene distintas, digamos, herramientas. Fíjense ustedes que hoy día, bueno, en este periodo de días, desde el 15 de enero hasta el 27 de enero, hay lo que se llama las mansiones lunares. Y justo esta lunación, que ocurrió el 21 de enero, eh, cae dentro de esta mansión lunar. Esta mansión lunar tiene como significado, o digamos tiene un título, que es el más afortunado de los afortunados. Y esto significa, eh, es una imagen que aparece en algunas de estas representaciones como una madre amamantando a su hijo o hija. Y tiene mucho que ver con la nutrición, el cuidar y también el ser cuidado. Así que la primera recomendación es nutrir, nutrir un proyecto, una persona, ayudar, pero también dejarse ayudar, dejarse querer, dejarse nutrir. Siempre manteniendo los equilibrios, naturalmente, porque no se trata de sobreproteger, pero tampoco se trata de abusar de aquella persona que nos está cuidando. ¿Bien? Así que dentro de eso, obviamente, partimos en un momento bien especial, bien bonito del cielo, en la perspectiva y en la óptica de la magia astrológica. Qué lindo. Bien, me pareció Mm, interesante, quería compartírselos. ujú. Oye, bueno, hoy día estamos a puertas de una serie de cambios astrológicos importantes.
que van a tener que ver también con algunas actividades que vamos a ir realizando en ocasión del Somos Uno, que coordina Alice Thomas, y en la que vamos a realizar algunos encuentros significativos. Uno de ellos tiene que ver con la llegada de Plutón a Acuario. Y esto dice relación con un cambio importante que explora y potencia las características del arquetipo de Acuario. En suma, Acuario tiene como base dos elementos que creo que es importante recalcarlos. En ciertas oportunidades pasa que nos encontramos con muchas difusiones astrológicas en las redes que a mi manera de ver son o inexactas o sesgadas. Y hay una base en Acuario que creo que es importante recordar, que tiene que ver con sus raíces en Babilonia. La constelación de Acuario, que era Gula, así se escribía, no se pronuncia así, pero era, en resumidas cuentas, el Grande, esa era la traducción. ¿Por qué el Grande? Porque era la figura de una deidad que llegaba hasta el cielo y que en el cielo constelaba las lluvias. En la época de febrero, enero, fines de enero, febrero, es cuando en el hemisferio norte, en Babilonia en particular, entre el Tigris y el Éufrates, comenzaba la época de lluvias. Y bueno, habían dos situaciones. Las lluvias obviamente beneficiaban a todo aquello que se necesitara cultivar. Y eso abre una metáfora también, porque, dicho sea de paso, no solamente en la actualidad cultivamos plantas, ¿no? Nuestra agricultura, por supuesto, se beneficia de ello, de las lluvias. Y también el arquetipo de Acuario, o el Grande, incluía los diluvios, las inundaciones. Entonces, que por supuesto perjudicaban los cultivos. Entonces hay dos elementos. Un elemento que ayuda, por supuesto, que es la lluvia, esperada. Recordarán ustedes que en esa época y también en esa zona es una zona semidesértica, por lo tanto las lluvias se aprecian bastante. Y por otro lado, por supuesto, mantener el agua durante un tiempo es importante y las inundaciones afectaban esta forma de almacenar agua. Bueno, entonces hay algo que sí propicia Acuario, que tiene que ver con como la buena onda de Acuario, ¿no? Que muchas veces se difunde. Y pensamos, por ejemplo, en una especie de nueva era que vendrá, que es especialmente interesante esto porque hay también como una especie de sueño milenarista, en términos de que siempre viene una edad de oro. Pero bueno, pensemos en que la era de Acuario, por supuesto, trae el arquetipo de Acuario. ¿Cuál es? Esta especie como de beneficio para todo lo que se quiera cultivar. Pero también trae probablemente desastres. Ahora bien, el desastre es una forma a través de la cual el arquetipo de Acuario genera una instancia de cambio, una instancia de incertidumbre. Y en esta instancia de incertidumbre es donde nos movemos como para poder producir un espacio creativo y crear las formas a través de las cuales podamos salir de cualquier situación que pudiese afectar aquello que queremos cultivar, mantener, cuidar. Por lo tanto, no solamente es esta buena onda, sino que también es, no vamos a decir una mala onda, pero sí es una situación y una instancia, que es lo que vivimos en la vida, que tiene sus vicisitudes y que muchas veces produce contracciones, no solamente en términos económicos, sino también en términos espirituales. Entonces, la presencia de estas incertidumbres muchas veces genera miedo, miedos naturales. Y hay que recordar que es el regente de Acuario, Saturno. Saturno rige dos signos en la astrología tradicional. Uno es Capricornio y otro es Acuario. Y en este esquema, la incertidumbre genera un espacio, como digo, creativo, en donde la única forma de conectar con alguna manera de superar las vicisitudes es encontrarse consigo mismo o consigo misma. Y otro de los elementos que muchas veces se ocupa para definir Acuario es la tecnología, ¿no? Como si
digamos, automáticamente Acuario tuviese que ver con la tecnología. Pero no es tan así. Es decir, puede ser, por supuesto, la tecnología, pero quizás lo más importante es considerar que, si ustedes se dan cuenta, la tecnología puede ser una tremenda ayuda, pero también puede ser una, una piedra en el zapato, en realidad es una dificultad cuando se trata de comunicar aspectos verídicos o realmente usar las redes de forma adecuada. Muchas veces estas sirven para intereses creados, para otro tipo de cosas, pero no precisamente para difundir información fidedigna. Por lo tanto, también la tecnología puede tener sus virtudes y sus desastres. No solamente es la tecnología, digo, puede ser muchas cosas. Pueden ser los vínculos pueden ser una oportunidad de mejorar y cuidar, ¿cierto?, lo que tenemos. Pero también puede ser un caos. Y en ese sentido volvemos a lo mismo. ¿Cómo estamos por dentro? ¿Cómo está nuestra forma de establecer contacto con nosotros mismos y de sanar algunas heridas? Y ahí, bueno, entramos en el terreno que maneja con más propiedad Marilu. Sin embargo, entonces quiero recalcar que los arquetipos de Acuario están relacionados con estos dos elementos, porque permiten darnos cuenta de que existe, como en todo, una contracción y una expansión. Las situaciones de miedo generan contracción del espíritu. Cuando estamos en sintonía con esta especie de totalidad de la vida, en donde de alguna manera, que nos vamos acercando a Piscis, tenemos el atisbo de lo que buscamos como totalidad. Y en ese sentido, Acuario resalta un elemento clave, que es la libertad. Sin embargo, la libertad también tiene límites. Y no podemos pensar que somos libres de manera absoluta. Basta considerar, por ejemplo, cuando quienes hemos sido padres y hemos tenido que establecer límites a los hijos, muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cómo hay quienes dicen que el niño necesita toda la libertad posible, ¿cierto?, para tener creatividad? Sin embargo, si dejamos toda la libertad, probablemente ocurran ciertas situaciones de riesgo. Y un ejemplo de esto es que, por ejemplo, si estamos con niños reunidos con amigos o con la familia en la casa y tenemos una piscina, naturalmente, si existen límites y cercos alrededor de la piscina, vamos a poder disfrutar con mayor tranquilidad y relajo ese encuentro. Es decir, aprovechar las lluvias de la mejor manera. Pero si no ponemos cercos, no ponemos límites, probablemente pueda ocurrir una desgracia. Entonces, los límites son condición inherente desde pequeños, desde niños, y más aún cuando grandes. Hablamos de los límites también en el terreno económico-político, cuando hablamos de libertades, y la libertad se relaciona, por ejemplo, con el tiempo. Hoy en día el tiempo es oro, ¿no? El bien escaso. Nosotros tratamos de hacer todo muy rápido para aprovechar mejor el tiempo. Pero hay un detalle. Cuando consideramos que una persona de escasos recursos tiene que trabajar 45 horas semanales, por lo menos, para tener ciertos, digamos, descansos, entre comillas, y una persona muy adinerada probablemente no necesite trabajar mucho, tanto como 45 horas, para producir ciertos beneficios. Entonces hay una desigualdad. Entonces hablar de libertad en términos de tiempo implica también que el tiempo es un límite. Y por lo tanto, de alguna forma, tenemos que tomar en cuenta aquello para cultivar uno de los valores de Acuario, que es la igualdad. Y en el sentido más espiritual, la libertad también tiene límites, porque cuando estamos en ese estado, ¿cierto?, iluminado y somos prácticamente del jet set espiritual, ¿cierto? Y tenemos una especie como de aura, ¿cierto?, de felicidad, a prueba de todo. Bueno, es rico, ¿no? Bueno, se agradece. Sin embargo, el miedo acecha, ¿no? Y en algún momento, perfectamente, debido a las circunstancias de incertidumbre, podemos salir de ese templo sagrado de felicidad y caer nuevamente en un espacio
de contracción espiritual. Entonces, queridas y queridos, en realidad estamos en un movimiento continuo, en una dinámica continua, en donde la contracción y la expansión son parte de nuestra forma natural de conectarnos con la vida, y Acuario puede generar un salto al sol o a la conciencia para empezar a darnos cuenta de en realidad en qué ámbito nos estamos moviendo, pero fundamentalmente, y creo que eso es muy importante, cuáles son los límites de esta libertad y cuál es el sentido de esta especie como de benefactor universal, porque el benefactor universal no solamente trae beneficios, sino que también trae pruebas, digámoslo en términos quizás más de oportunidades. Oportunidades para crecer, oportunidades que significan a veces crisis, pero que a veces nos confrontan con nuestra rigidez. Y es ese espacio que Acuario nos muestra a plena luz del día, con toda la luz posible, para ir recuperando conciencia y tener en cuenta dos partes que son fundamentales en nuestra constitución: las emociones y el cuerpo. Bueno, pero no quiero hacer un monólogo, quiero que Mariluz Sí, también sí, opine estaba respecto a pensando, muy los temas. interesante lo que estabas diciendo, Edgar. Eh, Pienso como varias cosas como para ingresar como a nuestra conversación sobre esta luna. En el mapa natal de la luna, mirado desde Santiago, hay un gran stellium, ¿no? Entre Venus, Saturno, Plutón y la luna y el sol en Acuario. Venus, Saturno y Plutón terminando Capricornio, y el Sol y la Luna en Acuario. Y ese tremendo stellium está en la casa 8, que corresponde, ¿no es cierto?, a las crisis, corresponde a las emociones intensas. Entonces, claro, como que me llega lo que tú dices, porque yo pienso que puede ser un mes en lo cual uno tenga la sensación, la experiencia emocional interna de estar viviendo algo muy potente, que no necesariamente entienda bien lo que es, que no necesariamente tenga toda la claridad que con todas las áreas o los aspectos que tenga que ver. Sin embargo, tenga la experiencia afectiva, la experiencia física de estar viviendo algo potente. Así que el primer consejo para nuestros auditores es que sin temor, sin miedo, como que abrirse a lo que está pasando adentro. Y si es que es algo fuerte, o si es que tienen pesadillas en la noche, o si de pronto se produce un quiebre, que lo enfrenten sin miedo, que lo enfrenten sin conectar con la inseguridad, sin conectar con la duda, sin conectar con la ansiedad, ¿ya? Porque de alguna manera esos caminos podrían llevarnos tal vez a error, y nos podrían llevar a nuevamente como a pegarnos, o nuevamente desde el temor quedarnos atrapados tal vez en algo que quiere soltarse y que quiere quedar atrás para que surja lo nuevo. El otro elemento que iba a decir es que de alguna manera, todos saben, la luna es más rápida que el sol. Entonces, bueno, visitamos en nuestras conversaciones una nueva luna llena, una nueva luna nueva, y la luna visita el sol, ¿verdad? Y así como tú decías, la luna está lista para gestar, nutrir, alimentar. Estando en Acuario, ¿no es cierto? Yo pienso que la semilla que se produce entre el Sol y la Luna en esta luna nueva de Acuario es la semilla de la verdad, es la semilla de la autenticidad, es la semilla de quien toma contacto con lo que sucede en su interior, como lo puse en mi columna del domingo: sé valiente y abraza tu verdad, la que sea, ¿no? En realidad me doy
cuenta que yo no quiero estar en este trabajo. En realidad me doy cuenta que yo echo mucho de menos a alguien y quiero acercarme a ese alguien. En realidad me doy cuenta que yo no estoy bien como estoy. En realidad me doy cuenta, si pienso que si vivimos esta luna y esta expectación tan potente, recordemos que Capricornio rige la realidad, Saturno rige la realidad, entonces Saturno está ahí tan cerquita de Plutón, y esta realidad entonces que puede estar relacionada también con lo karmático, si yo me atrevo a mirar con profunda honestidad, con profunda humanidad, esa que es mi verdad, necesariamente voy a estar protegida por el cielo, voy a estar protegido por el cielo, voy a estar protegido por mis ángeles que me acompañan. Si decido, ¿no es cierto?, tomar ese camino. Si me pierdo y si decido seguirme adaptando a una realidad que no me gusta, o si decido tal vez disfrazar una realidad o disfrazar una situación que no me atrevo a mirar o que pienso que puede generar mucho quiebre si la miro, probablemente el proceso se va a lentificar mucho más. De alguna manera entonces esa experiencia de contacto con la verdad, ¿no?, está tan estrechamente relacionada a la libertad, ¿no? Pienso, ¿no?, en las escrituras, cuando Jesús dice la verdad los hará libre, se refiere, ¿no es cierto?, a esto, a esto que es mi verdad, a esta autenticidad que hay en mí, probablemente en astrología ligado con el eje Leo-Acuario, ya, en la verdad interior, quién soy, en la casa 5 y la casa 11, y de alguna manera, ¿no es cierto?, que esa expresión y esa conexión con ese fuego interior, con esa cualidad única y distintiva de quién soy, genera para mí una conducta libre, genera para mí una conducta espontánea. Y necesariamente a través de ello, entonces, me acerco a mi proceso de evolución. Sí, es potente de todas maneras. Bueno, yo te escuchaba atentamente y también como tratando de conectar tus palabras con experiencias propias y con, digamos, procesos, ¿no?, de darse cuenta. Y efectivamente es un camino muy importante lo que tú señalas. Y alguien por ahí mencionaba muy plutoniano, y hay que recordar que esta conjunción entre la Luna y el Sol ocurrió en el grado 1 de Acuario, en conjunción astrológica con Plutón, que está a punto de salir de Capricornio. Y en esa experiencia justamente hay una eh, conexión con varios símbolos, ¿no?, plutonianos, que en parte tienen que ver también con lo que tú mencionas de esta presencia en casa 8 de la carta de lunación. Um, y ello evidentemente es un salto de conciencia, es también una experiencia de encuentro con recursos insospechados, toda vez que hay una experiencia de transformación. Uno en realidad quizás se apresura mucho a decir transformación, ¿eh? Yo siempre como que me pillo a mí mismo en la palabra transformación, porque antes de la transformación hay una serie de sucesos. Y uno de esos sucesos es justamente la crisis, o el proceso de putrefacción, digamos, para emplear un término alquimístico, de alquimista. Entonces, pero también biológico. Y por lo tanto, cuando uno dice, ya esto me pudrió, bueno, está justamente en terrenos de Plutón y en terrenos de la casa 8. Y es el primer inicio de algo que propone una nueva vida, porque esos seres que están ahí produciendo el cambio de un cadáver que va a dar lugar a una nueva vida, están aprovechando ese espacio para hacer un proceso de nueva vida, de crecimiento. Bueno, y todos esos elementos están en nosotros. Nuestras células mueren a cada segundo. Bueno, a pesar de que hay algunas que se niegan a morir y generan cáncer. Pero bueno, en la medida que en la experiencia ocurre esto,
Y llevado al arquetipo de Acuario, volviendo al tema de la libertad, eh, uno de los elementos que también yo diría se bombardea y se difunde quizás así como en demasía de Acuario, es el concepto de lo anticonvencional. Y quizás en el proceso de desarrollo del ser humano, en la etapa cuando Acuario es joven, por supuesto que es necesario explorar lo anticonvencional. Pero yo siempre digo, insisto, en que Acuario es regido por Saturno y Acuario también es regido por Urano. Entonces es un poco más complejo que solamente pensar en estos seres acuarianos que se visten distinto, que hablan distinto, o que son anticonvencionales, o que son unos rebeldes. Creo yo que eso es sesgar un poquito el signo. Y darle poco techo, porque en realidad no es solamente digo como arquetipo, no estoy hablando de los sol en acuario, ¿no? Digo el arquetipo. Y el arquetipo lo tenemos todos, digamos, en algún lugar de la carta. Entonces, cuando se explora esta experiencia que gira un poco más allá de los límites, estamos en dos procesos. Uno, primero, que es la aceptación de la realidad y de los límites, Saturno, y otro, que es la exploración de aquello que es absolutamente impredecible, Urano. Y dentro de esa experiencia impredecible es donde surge la experiencia emocional de incertidumbre. También, por supuesto, que hay que validar el llamado, creo yo, natural de todo ser humano a tomar decisiones libremente, a tomar caminos en forma libre, a hacerlo a su manera, en fin. Pero aún así, esa persona va a tener que enfrentar las consecuencias de su elección y, por lo tanto, límites. En alguna forma, entonces, estamos en un continuo acercamiento a un cambio de paradigma. Sin embargo, ese paradigma siempre es necesario mantenerlo hasta un punto en donde ya estamos completamente conscientes de que es necesario dejar atrás muchas cosas. Como decía Carl Rogers, incluso parafraseándolo, en realidad uno podría decir, en un nivel transpersonal, que es uno de los símbolos de Urano, y por lo tanto de Acuario, tal vez, como arquetipo, uno quizás debería dejar atrás la definición de ser astrólogo, ya no soy más astrólogo, la definición de ser bioquímico, ya no soy más bioquímico, la definición de ser, ya no soy más. Y ahí uno entra en un terreno que tiene que ver más con una experiencia muy propia y casi intransferible. Como decía Krishnamurti, en realidad es intransferible. Krishnamurti, Tauro, ascendente Acuario. Esta experiencia, por lo tanto, es solitaria. Hace poco leía a Ken Wilber una reflexión respecto de la soledad en el camino espiritual. Tema muy importante para el arquetipo Acuario. Repito, no para los soles en Acuario, para el arquetipo Acuario. Ken Wilber decía, por ejemplo, supongamos que tú sueñas, ¿no? Y todos los personajes del sueño son tus yoes, partes de ti. Extrapolando esa experiencia a la vida cotidiana, tú vives una vida, tienes seres queridos, tienes un trabajo, tienes actividades, viajas, en fin, tomas decisiones basadas en tu libertad también. Pero si pensamos que el espíritu, como todos sabemos, es uno, esas experiencias que estás teniendo son propias de ese espíritu. No hay otro espíritu viviéndolo como tú lo vives. Por lo tanto, estás solo con esa experiencia. Ahora, esta soledad no es la soledad por supuesto, no es la soledad de cáncer, que también es legítima y es importante, y probablemente en esta exploración de los distintos arquetipos a través de las lunas nuevas vamos a pasar por esa parte también, por ese paisaje. Es una soledad diferente, muy lejana a cáncer, pero también muy similar en algún nivel, porque tiene que ver con encontrarnos con el alma, claro, pero con esa alma que es una sola, pero que no tiene otro con el cual decir, a ver, yo, ¿sabes qué? O sea, yo puedo imaginar
imaginarme que el otro le pasa lo mismo. Pero en realidad quizás no es lo mismo. Y no tiene por qué serlo, sino que es personal. Bueno, en esa medida, la soledad de Saturno, estamos hablando de la soledad de Saturno, en un nivel donde la experiencia nos acerca a un cambio de paradigma, en esta, si lo pensamos como el zodiaco como una forma de evolución humana hacia la trascendencia, desde Sagitario en adelante ya nos empezamos a encontrar con la trascendencia. Esta lunación tiene un énfasis muy importante en Saturno, porque el punto primario está en Acuario, primer grado de Acuario, y por lo tanto el regente es Saturno. Y Saturno está en conjunción con Venus. Para mí eso significa una vivencia de cierta soledad en el terreno de lo valórico, de lo personal o lo afectivo, que es importante, porque, a pesar de que tiene dos caras, ¿no? Tiene una cara, y es decir, pucha que estoy fome, pucha que me dejó, o fin, estoy lejos, o echo de menos, o me gustaría estar más cerca y no se puede. Tiene esa cara, pero tiene otra cara, que es decir, en realidad, si yo amo Venus, o valoro, no necesito algo o alguien forzosamente que esté ahí para recordármelo, sino que lo necesito cultivar dentro de mi interior. Como se dice, para amar no se necesita una pareja, se necesita simplemente amar. Ahora, que el perfume de la flor sea percibido por otro, bueno, bellísimo, fantástico. Pero no es necesario. El tema entonces de este viaje espiritual que busca una trascendencia, y si hablamos de libertad, bueno, por ahí va el camino, creo yo. No solamente va en el sentido de decir, bueno, ahora tengo, no sé, la posibilidad de ser libre, entonces hago lo que quiero. Porque hacer lo que quiero implica límites, con los cuales me voy a encontrar a la vuelta de la esquina. Y voy a tener que volver a repasar esa parte de la lección hacia la profundidad. Entonces, bueno, esa es la reflexión respecto de Saturno. Me parece muy importante. Me parece también que estamos terminando el año, de alguna manera estamos en Acuario, ya viene Piscis y ya ingresaremos al próximo periodo con el equinoccio de marzo, y bueno, hay un sentimiento grupal de un año especial, de un año de cambios importantes, de un año de cambios significativos, y yo pienso que así van a ser. Yo pienso que todo está dado como para realizar, como para materializar los cambios que se han venido preparando, proyectando, anhelando durante este tiempo. Es muy particular este ingreso de Plutón en Acuario, permanecerá harto tiempo además Plutón en Acuario, porque de alguna manera Acuario representa el cielo estrellado y Plutón representa las aguas más profundas. Entonces es como, ¿cómo nos imaginamos el encuentro con las aguas más profundas, más oscuras, con el cielo más luminoso y más estrellado? Con lo que está más arriba, con lo que está más abajo, con una naturaleza tan distinta como la del elemento agua y el elemento aire. Esa conexión, esa comunicación entre Acuario y Plutón, yo creo que es muy interesante de elaborar. Yo estoy en proceso de elaborarla, creo que hay algo, ¿no es cierto?, con los ideales, con la mente, con cómo nos hemos representado el mundo, probablemente con los apegos más profundos, con nuestra historia como país, nuestra historia como humanidad, la relación con el planeta. Ahí Plutón y Acuario levantando eso, elevándolo, buscando más allá, apareciendo, ¿no es cierto?, como esto que mencionaba hace un momento sobre el eje Leo Acuario, que a propósito en relación a lo que tú mencionas,
mencionaba, es el eje de la autoridad. Entonces, el eje Leo Acuario es un eje que se pregunta por la autoridad, por la lealtad a la autoridad, se pregunta Leo, y Acuario se pregunta por la autoridad personal, por la autoridad propia. Entonces, de alguna forma, volviendo a mi idea anterior, entonces en este camino nos encontramos con la necesidad de expresar de manera más auténtica quiénes somos, pero al mismo tiempo nos encontramos con la necesidad de cambiar entonces el paradigma que está gobernando nuestra vida. Ahí está Plutón en Acuario. Pero hay algo más potente, hay algo más importante, pienso yo, que va a trascender ese plano. Y estoy en proceso de sintetizarlo, todavía no llego. Pienso que durante nuestros encuentros de lunaciones por ahí va a aparecer. Yo pienso que tiene que ingresar ya de lleno Plutón en Acuario y ahí vamos a empezar a sentir con mucha mayor claridad el impacto que tiene este gran planeta. Porque es misterioso Plutón, es misterioso, guarda en su corazón el poder de la transformación, guarda en su corazón como el centro del fuego. Es como cuando yo te he dicho otras veces, querido Edgar, tú desde la alquimia, cuando el agua está tan caliente, tan caliente, tan caliente, que se transforma en fuego. Ese es Plutón, una mezcla entre el agua y el fuego. Y entonces, claro, si te acercas mucho quema, pero si te alejas no hay proceso. Y entonces esa agua caliente, ese fuego, esa llama, conectada con el cielo estrellado y conectado con lo que está más allá. No es una fácil combinación la de Plutón y Acuario. Yo pienso que esto que estamos construyendo los astrólogos, de construir un puente entre Plutón y Acuario y ver cómo se comunican estas dos energías arquetípicas, ese proceso es clave, porque pienso que en la medida que vayamos conociendo y que podamos integrar estas dos naturalezas tan distintas, va a ser posible transitar por este nuevo recorrido de Plutón. ¿Mm? Ujú. Quizá interesante repasar un poco la historia. En la anterior pasada de Plutón por Acuario, Adam Smith Mm, publicó el libro que es como ujú, fue como el inicio, ¿no? del desarrollo del capitalismo. Y es interesante que hoy en día, quizás no todos, pero muchos, se plantean una especie como de necesario cambio y transformación de cómo se ha desarrollado el capitalismo hasta la actualidad en términos de varios aspectos, en términos del extractivismo, en términos, digamos, lo que mencionaba hace un rato, por ejemplo, de la relación que existe entre libertad y tiempo, en esta especie como de juego político en donde la libertad se ha puesto como polo de la justicia, cuando en realidad la libertad y la justicia están en un mismo polo. Entonces se tiende a pensar de que por un lado, si tú tienes libertad, pues, qué lástima que no tengas justicia, pero en realidad no es así. Digo, desde Acuario, ¿no? Desde Acuario dice, la justicia y la libertad y la igualdad son condiciones fundamentales para que ahora Plutón las venga a potenciar, porque Plutón de hecho no solamente transforma, sino potencia. Digo, no solamente muere algo, sino también renace algo. Y creo yo que una de las aristas interesantes va a ser esa reconsideración o replanteo respecto del modelo económico que hemos desarrollado, no sé si solo en Chile, que creo que en muchas partes, tema que, por cierto, se viene discutiendo desde hace un tiempo ya, esto no es nuevo, pero probablemente surjan eh, ya estructuras potentes y sólidas que van a dar cuenta de un nuevo ciclo en ese aspecto en lo que viene. Ahora, hay gente que tanto en todo el espectro político, digamos, que habla de esto, digamos, no solamente es un tema que tenga que ver con, no es la lucha de clases, no es eso, sino que es cómo aprovechamos mejor el capitalismo. Creo yo que el capitalismo va a seguir, o el modelo más o menos que tenemos, pero de una manera distinta. Estamos, por supuesto, todavía lejos de una especie de situación
como algunos creen, ¿no? Que probablemente tenga que ver con volver a hacer todo de nuevo, ¿no? Una especie como que volver al trueque, por ejemplo. Porque no es la idea, quizás es una especie como de ingenuidad respecto al proceso de acuariano o de Plutón en Acuario, pensar de que todo se va a destruir para que vuelva nuevamente a como que partamos de las cavernas, ¿no? No, no es eso, creo yo. No es que venga una gran hecatombe. Ahora sí, es interesante que también en la época del paso de Plutón por Acuario, ocurrió una gran erupción de una fisura que existe en Islandia, que bueno, siempre hay erupciones en Islandia, ¿no? Eso no es nada nuevo. Pero en ese caso fue tan grande que generó una emanación de SO2, de óxido de azufre, que creó una especie como de efecto invernadero, no solamente en Europa, sino en muchas partes, pero particularmente en Europa y en Francia. Y esto ocasionó, y miren ustedes lo increíble de lo que es el arquetipo de Acuario, una ruina para los cultivos, lo que encareció, lo que generó pobreza, y se piensa que una de las causas de la Revolución Francesa fue la polarización muy grande entre pobres y ricos y el aumento de la pobreza, producto justamente, no solamente de los gases invernaderos que se produjeron en esta gran erupción, sino también de el efecto, digamos, del mal manejo político en la zona. Por lo tanto, el efecto, digamos, la experiencia de Plutón en Acuario no solamente tiene que ver con la Revolución Francesa, sino más bien tiene que ver con algo que Plutón saca a la superficie, que estaba feo, que estaba mal, para que ojalá cambie. Entonces es probable que Plutón, que le gusta desenterrar cosas ocultas, desentierre cosas que han estado mal llevadas, usando las fuerzas que tú mencionas, ¿no? La fuerza de la naturaleza, que por cierto es mucho más poderosa que todos nosotros juntos. Nosotros somos menos que hormigas en comparación a la fuerza de la naturaleza. Y ahí Anima Mundi creo yo que es la que de alguna forma gobierna, eh, la diosa que nos gobierna, es la que mueve todas estas energías. Entonces, de alguna manera siento que Acuario, como es extrovertido, la energía plutoniana se vuelve extrovertida, como ocurrió en aquella erupción de la fisura en Islandia. No sé si va a significar esto una situación igual, porque en ese entonces ello ocurrió en circunstancias donde Saturno y Plutón estaban muy fuertemente conectados, ¿eh? En ese momento. Ahora no va a ser así, ¿no? Saturno y Plutón no están formando una tensa relación, conjunción, cuadratura u oposición, que cuando ocurren generan lo que vivimos hace unos años atrás con una serie de eventos digamos, de descontrol o no descontrol, pero de alguna manera reacciones sociales frente a una situación de abuso en muchos lugares, ¿no? Recordemos Francia, Estados Unidos, en fin, y finalmente Chile 2019. Y además, ¿cierto? Estas situaciones que llevan a un replanteo total de el cómo vivimos sujetos a fuerzas de la naturaleza como lo son los microorganismos, ¿no? Y tuvimos la pandemia aquí recién, también en circunstancias de Plutón-Saturno. Entonces, pero esto no va a ser en esas circunstancias. Sin embargo, creo que de alguna forma algo tendrá que salir desde las profundidades y que ha estado teniendo que ver con desigualdades, con polos mal desarrollados y con manejos políticos que ya Sí, están caducos. estaba pensando, mirando el mapa aquí y tal vez tomando dos ayudantes de este tiempo y también como todas las veces que hacemos este video sobre las lunaciones, darles también una imagen de algo interesante para reflexionar durante este mes.
Quisiera destacar la presencia de Marte en Géminis. Marte en Géminis, en algún momento este tránsito de la Luna y el Sol por Acuario va a ser un trino a Marte en Géminis, y ese Marte en Géminis, como lo dije, cuando empezamos a, a mirarla, ya, 30 empezamos a años, mirar hace tiempo atrás que Marte iba a entrar en Géminis. Yo dije, ahí va, 30 años. llega Marte y trae todo el lenguaje, trae todo el conocimiento, trae todas las habilidades tan propias de Géminis, tan lindo como se mueve de manera tan hábil y diestra, y la pone, ¿no es cierto?, al servicio del proceso acuariano. Y la presencia de Júpiter en Aries, ¿no es cierto?, que hace un sextil, lo que está en Acuario hacia el Júpiter en Aries. Después el proceso acuariano va a tocar también a Quirón en Aries. Entonces también ahí está la fuerza de lo ariano. Creo que toda la energía de Aries se está preparando para el equinoccio. Ahí va a ser muy potente. Aprovechar además estos meses que Júpiter está en Aries, porque Júpiter va a estar en Aries poquitos meses y ya va a entrar en Tauro. Así que todo lo que le queremos poner energía y fuerza, estos son los meses para hacerlo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta ahí llegamos, y eso me parece sumamente importante, de también ponerle poner luz ahí, ¿no es cierto? Decir, bueno, está todo esto sucediendo, pero además está Júpiter otorgando toda la iniciativa, el impulso y la voluntad, siendo canalizada a través también del fuego interior, para poder lograr el objetivo de esta lunación en Acuario. Y bueno, finalmente Urano en Tauro, que durante el tránsito del Sol por Acuario va a cuadrar de manera tensa a Urano en Tauro. Entonces me hace mucho sentido lo que tú planteas de este encuentro tal vez entre libertades, ¿no? Entre búsqueda de libertades, ajuste, y cómo ajusto la información que viene del pasado, y cómo ajusto, diría Urano en Tauro, lo que me ha dado históricamente seguridad, con lo que veo y con lo que pienso que debiera ser mi vida hoy. Me doy cuenta que el mundo ha cambiado, que la gente ha cambiado, y tal vez yo no me atrevo del todo a ser más libre, o no me atrevo del todo a decir lo que pienso, o a comportarme de manera más auténtica. Y entonces ahí esa tensión entre Urano y el Sol, y ahora en un tiempo, en unos días más con la Luna, o sea, la tensión histórica entre la polaridad Tauro-Acuario, me parece también importante, porque Urano es el regente de Acuario. Y bueno, si estamos hablando de remover, si estamos hablando de cambiar, hay algo de eso también que se va a poner en nuestra mirada muy al frente, como muy consciente, ¿no? De Acuario también tiene que ver con lo consciente, con la luz consciente, ¿no? Entonces esta imagen de lo consciente, de lo que me aparece, ¿no? Y me despierto, típica imagen acuariana, uraniana, me levanto en la mañana y al amanecer veo, ¿no? Entiendo, comprendo lo que me está pasando, o se me ocurre una solución para un problema, o descubro el acertijo que estoy tratando de resolver hace mucho tiempo, o recuerdo una palabra clave que me permite seguir escribiendo lo que estoy escribiendo y estaba entrampada. Bueno, esas visiones, esas claridades, esas clarividencias, esa capacidad de ver, esa lucidez, eso también es Acuario, eso también es Urano. Entonces, la invitación en esta luna es a estar más lúcido, a estar más despierto, a levantarnos más temprano, a enfrentar el día más temprano, a mirar el cielo, a mirar en las estrellas y buscar en ellas el camino, la respuesta, a mirar las estrellas y también sentirnos conmovidos con lo magnífico que es el cielo, con la bóveda celeste que nos cuida, que nos protege, que nos ampara y que nos muestra un cierto camino. Al final al final del live vamos a decir entonces nuestro Qué bonito. regalito para este tiempo. Sí, sí, me parece fantástico. Bueno, de hecho ya estamos a 10 minutos del término de la hora que dura. Lamentablemente estos live de Instagram duran una hora nomás, deberían ser más. Pero bueno, totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas. En realidad esto del despertar es muy acuariano, ¿ah? El despertar, el despertar antes, ¿no? Por supuesto. Y ese regalo quizás es uno de los de Acuario, ¿no? Que nos ocasiona
la posibilidad, no solamente en la mañana, por cierto, pero también puede ser a medianoche, o digamos en algún momento del día que uno, pum, se le enciende la ampolleta y dice, ah, esto. Entonces, ese despertar, que pueden ser cosas simples, ¿no? Pueden ser detallitos, incluso cosas domésticas, que de pronto surgen y nos aclaran algunas cosas, o bien de las relaciones, o bien de los vínculos, o en fin, de todo lo que vivimos, esos atisbos. Eh, y claro, efectivamente, ahora Marte, iba a mencionar, va a ser un trígono, o sea, la Luna en su recorrido va a formar una conjunción con Marte y activar, digamos, el punto primario el 30 de enero. Y vamos a tener varias fechas, ¿ah? Ahora, fines de enero, 27 de enero, en fin, una conjunción con el punto de conjunción de Saturno y Venus. Y luego después hacia el término de... Pero vamos a tener durante febrero varias fechas que se las voy a enviar en conjunto cuando les envíe el video, si es que que lo quiere. Porque vamos a tener que estar justamente atentos a esas fechas, de tal modo de, para los que están más interesados en astrología también, ir viendo y constatando que es tan bonito, ¿no? Esta constatación de los símbolos en el día a día. Y es una de las invitaciones de justamente la capacidad de mirar el cielo, pero también mirar los ciclos. Y en estos ciclos ir constatando justamente cómo se activan en ti, en nosotros, los planetas que están relacionados con esos puntos. Cómo se activa tu Saturno, se activa tu Marte, cómo se activan tus distintas energías. En particular, como esto está ocurriendo en signos de aire, tiene mucho que ver con la conexión que hagamos desde el punto de vista de las ideas, pero también de la comunicación. Bueno, alguien mencionaba que cuando se cree algo o se crea algo, primero tiene que ser una idea. Y bueno, efectivamente hay aspectos de nuestra carta astral, los aspectos de tierra o de agua, que nos ayudan a ir materializando y dándole una forma afectiva y también una forma concreta a aquella idea. Así que, como tenemos todos los ingredientes en nosotros, la verdad es que este es un momento importante porque apunta justamente a la creación de proyectos, a la creación de ideas y en ese sentido ir cuidándolos y dándoles las mejores aguas para que Ujú. estos cultivos den los mejores Muy frutos. bien, muy bien. Bien, antes de cerrar, entonces, aquí van las dos sugerencias. La primera sugerencia, los invitamos a todas las personas que nos están escuchando con esta inspiración del Sol y la Luna en Acuario a disfrutar de sus grupos, de sus amistades, a disfrutar de las personas con las que ustedes comparten, abrazar a sus amigos, a sus amigas, a sentirse parte, a sentirse pertenecientes a los grupos que ustedes han elegido. A ver si generamos entre todos una humanidad, una comunidad, un grupo humano más solidario, más consciente, más amoroso entre nosotros mismos, con la tierra. Esa es la primera sugerencia. Y la segunda es conectarnos con la gran capacidad que tenemos de cambiar, gran capacidad que tenemos de cambiar en este tiempo, en este mes, todo lo que quieras cambiar. Pon tu foco en ello, ¿sí? Como que concéntrate, focalízate y todo lo que quieras cambiar, y aunque sientas que es algo tan arraigado, es que llevo tanto tiempo en esto, es que ya probé 500 veces para hacerlo, es que ya probé con una estrategia y con otra y nunca me resulta y nada de esto lo puedo lograr. Bueno, en este tiempo, con el sol y la luna, en esta lunación, en este lugar del mapa tan profundo, con Urano en Tauro también, tal vez generando un poco de tensión hacia los planetas en Acuario, pero esa tensión es la tensión necesaria para poder parir, es la tensión necesaria antes del nacimiento. Entonces pensemos también en todo aquello que nos está deteniendo en nuestro proceso de desarrollo y que no nos hemos atrevido a cambiar. Pensemos entonces en todo lo que hoy necesitamos modificar de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones y de nuestra manera de vivir. Súper.
¿Qué más? Bueno, ese es como el regalo que esperamos, digamos, y es una verdad ineludible, que Acuario tiene mucho que ver con el cambio, ¿ah? Y no es un eufemismo, no es una ilusión ni es una fantasía, efectivamente es así. Así que muchas gracias, Marilú, por tu participación una vez más en estos encuentros y muchas gracias a todos por su asistencia, por sus maravillosos saludos a todos. Aquí veo muchos saludos, corazones, en fin, miles de corazones han aparecido, muchos más, por cierto, cuando hablaba Marilú, pero Lindo. que por cierto se los merece. Así que hay mucho cariño en general, no, para todos, para mí también. Hay mucho cariño de todos y muchas gracias, agradecimientos en general de todos a quienes han estado presentes en este encuentro. Bien, el próximo encuentro va a ser probablemente en febrero, todavía no sé la fecha, pero oportunamente les voy a avisar. Y va a ser en el paisaje de Piscis, que también va a tener algunas situaciones astrológicas nuevas, como la llegada de Saturno a Piscis, que probablemente nos referiremos, ¿cierto, Marilu, a ello en el momento cuando nos toque la lunación de Piscis? No sabemos cómo viene, ni vamos a hablar de ello en este minuto. Así que quedémonos con Acuario, que la conciencia se despierte y se expanda en cada uno de ustedes. Y que ese atisbo que ven, digamos, esa intuición, esa percepción ampliada, se expanda también. Así que muchas gracias a todos, gracias Marilú, y nos encontramos en la próxima luna nueva. Quedamos atentos igual, ¿eh? Si ustedes quieren volver sobre esto y preguntarnos, tanto a Marilu como a mí, en el Instagram o en el correo, en fin, está toda la vía de comunicación abierta para que si surgen preguntas, cuestionamientos, Un opiniones. abrazo Ya. Edgar, un abrazo para todos, un abrazo fraterno desde Acuario. Chao, chao, Un chao, abrazo. chao. Cuídense mucho.